Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en este estudio del libro de los Efesios a través de el contexto. Hemos hablado un poquito acerca del contexto histórico, arqueológico, cultural. Hoy estamos tratando el aspecto social de cada uno de los capítulos. Hemos cubierto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y hoy vamos a ver el capítulo 5. Así es que estamos utilizando dentro de los recursos, estamos utilizando este libro que se llama el comentario de ciencias sociales de las cartas deuteropaulinas, entre las cuales está Efesios, y también el libro de Zondervan. Zondervan es muy importante porque a través de lo que ya hemos visto en las diferentes clases de cómo estudiar el contexto de la escritura y aprender un poquito de cada una de las cosas que son relevantes y que son importantes, podemos ir creciendo en aprender un poquito más la escritura. Déjeme le presento por aquí esta grafiquita de aquí está. Ok, entonces ahí la tiene. A nosotros, a través de el ministerio del Moré Rico Cortés, se ha desarrollado lo que es la escalera educativa y la metodología de estudio, en la cual esto ya, Efesios lo hemos cubierto a través de todos estos contextos. Ahora estamos viendo lo que es en sí cada uno de los capítulos. Y vamos a leer un poquito, vamos a leer de el Zondervan, vamos a leer una Biblia. Aquí tengo la Biblia. Ahora sí, por aquí tengo la Biblia y vamos a leer el capítulo 5 del libro de Efesios. Y después vamos a ver lo que nos dice los comentarios. Dice capítulo 5. Esta es de la Biblia de las Américas. Biblia, Biblia de las Américas. Dice, el andar de los hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como también el Mesías os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, que por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no seas partícipes con ellos, porque antes, acuérdense que ya hablamos de este antes en el capítulo 3 y capítulo 4, antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando ¿qué es lo que agrada al Señor? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mesías. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor del Mesías. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta al Mesías, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también el Mesías a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia al Mesías y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ese es el capítulo. Quiero leerle aquí de esta parte. Vamos a ver una partecita que dice aquí. Una parte donde dice herencia en el reino de Dios. Esta parte donde dice ofrenda. Ofrenda. La palabra ofrenda. Quiero que vea aquí bien, porque dice la palabra ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la Reina Valera 1960, pero dentro de lo que es la palabra griega, dice prosfora hai sia, y aquí está traducido como ofrenda, algo ofrecido para su aceptación o rechazo. Frecuentemente, vamos a ver qué es esta ofrenda de aquí. Este es más bien este sacrificio. Esta palabra sacrificio. Antes de estudiar el contexto, vamos a ver qué es esta palabra sacrificio. Sia es ofrenda, acción de ofrendar. Es un tipo de ofrenda, porque la Reina Valera lo traduce como sacrificio, pero realmente es una ofrenda. Aquí lo tiene, mire. Vamos a dejar que se traduzca esto. Vamos a esperar que se traduzca. Pero porque aquí lo tiene, ahí viene en español. Datos lingüísticos, dice taio. En el sentido básico es sacrificar. Al principio solo holocaustos, luego todo tipo de ofrendas. La Septuaginta lo usan para sacrificios tanto a Dios, como Génesis 31:54, como a dioses ajenos, Éxodo 34:15. En el Nuevo Testamento, solo para sacrificios paganos. En relación con los holocaustos, la palabra también significa inmolar, luego degollar. Se usa para matar el cordero pascual en Marcos capítulo 14 y 1 Corintios 6:7. Mesías, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado. Un tercer sentido entonces simplemente es asesinar. Sí, tisía, el acto de sacrificio, literalmente tanto pagano como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Figurativamente para la muerte del Mesías como ofrenda a Dios y la vida cristiana como ofrenda a uno mismo. Ok, es bien interesante porque tenemos que entender que lo que se traduce como ofrenda, como sacrificio, realmente viene a ser lo que es una ofrenda, acuérdese, porque si usamos el lenguaje correcto, debería ser la ofrenda del Mesías, no el sacrificio, porque el sacrificio está ligado a la muerte, a todo lo que tenía que ver con el sacrificar algo para la deidad. Y en el Tanakh, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, realmente la palabra ofrenda es corbán, que quiere decir acercarse. La palabra de Levítico es corbán, para que se vengan los hijos de Israel y se acerquen a mí y traigan una ofrenda. Entonces es un corbán, acercarnos. Yeshua es ese corbán, esa ofrenda que nos acercó al Padre y no ese sacrificio, porque entonces estaríamos diciendo sacrificio. Dios permite sacrificios humanos y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo conciliamos el decir que Yeshua es un sacrificio? Más bien cuando es una ofrenda, es el que nos acerca, es la entrada, es la puerta, es el que restauró el convenio. Ahora el entendimiento cambia de ser un sacrificio a ser una ofrenda. Quería explicarle eso porque como lo leímos, es importante entender lo que estamos leyendo. Y estamos viendo aquí, esta partecita. Y mire lo que dice. Mire lo que dice aquí. Aquí está, esta parte la vamos a leer.
y ahora sí entramos al tema. Disculpe que me salí de ahí, pero es interesante. Los presupuestos veterotestamentarios. La raíz del concepto veterotestamentario de sacrificio se encuentra en la realidad del orden de la alianza. Dios, en su autorrevelación histórica, quiere tener un trato personal con su pueblo a través del sacrificio, tanto si el sacrificio es un don a Dios en medio de una expiación o expresión de comunión. Está orientado a la presencia de Dios en gracia y juicio. Los profetas lo impugnan. Amós 5:21, Isaías 1:10, Salmos lo rechazan. Cuando el logro humano sustituye al encuentro personal, si se considera que la alabanza, la obediencia, la fidelidad y el amor son los verdaderos sacrificios, estos no invalidan los sacrificios cúlticos, que también pueden ser sacrificios de justicia. La evidencia del Nuevo Testamento, los evangelios no pronuncian juicios sobre el cultos, acepta el altar y los sacrificios como factores dados en Mateo 5, 23 y 24, Mateo 23, 18, el llamamiento a la misericordia y no a los sacrificios simplemente sigue la línea profética. Mateo 9, 13, Oseas 6, 6. Si el templo y el culto son secundarios y llegaran a su fin, como pasó, el templo fue destruido, es porque Yeshua mismo establecerá una alianza que no encuentra lugar para las ofrendas culturales. Pero eventualmente sabemos que el templo es destruido. Ahora, el libro de Hebreos nos habla que Yeshua es ese intermediario cuando el templo no está. Una vez que el templo sea restaurado dentro de lo que es el milenio, nuevamente los sacrificios o las ofrendas van a ser restituidas, porque él es el acercamiento. Acuérdense, nos está presentando aquí que es lo secundario, porque primero es la justicia, la bondad, la misericordia. Por eso Yeshua dice, si tú traes tu ofrenda, tu animal, no era dinero, tu animal, y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve y ponte a cuentas, porque eso es lo primordial, que la Torá se refleje en la justicia, bondad, el perdón, la reconciliación. Ve y haz esto y después haz lo secundario, que es acercarte a Dios a través de la ofrenda. ¿Ok? Vamos a leer, ahora sí, vamos a leer de este libro. Vamos a leer del libro del contexto social. Y leemos aquí en la parte... Dice aquí, hay tres personas. ¿Por qué? Porque como es propio de los santos, tres tipos de personas que hay que evitar. Nos está hablando este capítulo que hay que evitar. Antes, cuando eras los gentiles, pero ahora eres una nueva creación, una nueva criatura a través del Mesías. Ahora tienes que comportarte de una manera diferente. Y dice, tres tipos de personas que hay que evitar. Capítulo 5, versículo 5. ¿Estás seguro de esto? Ningún fornicario, impuro o avaro. El avaro, es decir, como idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. ¿Por qué evitar a tales personas? Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira y la desobediencia de Dios. Después, el versículo 7 al 14 se centra en la luz y las tinieblas como metáforas. Y el patrón es el siguiente. ¿Qué hacer y por qué? ¿Qué no hacer y por qué? ¿Qué hacer y qué no hacer y por qué? Que esto lo leemos en ¿qué hacer? No seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, cuando eras gentil, eras tiniebla, mas ahora sois luz, ahora eres conciudadano del reino de Dios, ahora eres luz en el Señor, ahora tienes que andar como los hijos de luz, como los hijos del reino de Dios. Tu comportamiento debe ser como los hijos de Dios. ¿Qué hacer? Ya lo vimos, andar como hijo de luz. Y después, ¿qué no hacer y por qué? Versículo del 11 al 14. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es vergonzoso aún hablar con ellos, con lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Después, del 15 al 21, la atención se centra aquí en la bebida y sus resultados. En la cultura del primer siglo, el espíritu es un líquido que se derrama en muchos de los creyentes y da lugar a los cánticos. Ahora, quiero que usted note esa parte, porque el Zondervan, el libro de los contextos culturales,
Zondervan. Fíjese lo que nos habla en esa parte. A mí me llamó mucho la atención lo que está diciendo de esa parte de el vino. Y vamos a leer aquí. Aquí está. Fíjese lo que dice aquí. Una vida sabia y llena del Espíritu, del versículo 15 al 20. Como sabios, Pablo recomienda a estos creyentes las vastas enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la sabiduría, especialmente la presentada por los libros de Proverbios y Eclesiastés. En ellas puedes encontrar una visión ética de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, no, pero Pablo no les enseñaba la Torá, pero el fundamento de la enseñanza de Pablo es, regresa a la sabiduría. ¿Y dónde vas a encontrar la sabiduría? En la Torá y en los escritos. Lee Proverbios, lee Eclesiastés, porque Proverbios, la base fundamental de los Proverbios es la Torá como enseñanza. El Proverbios, por eso dice el Salmo, a un Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces él dice, la sabiduría. El Pablo recomienda a estos creyentes la vasta enseñanza del Tanakh, el Antiguo Testamento, sobre la sabiduría, especialmente los libros de Proverbios y Eclesiastés. En ellos pueden encontrar una visión ética de la voluntad de Dios. Después dice, no os emborrachéis con vino. El vino y la embriaguez, oiga, contexto cultural. El vino y la embriaguez eran características centrales del culto a Dionisio. Ya vimos en las primeras partes de la enseñanza lo que era el culto a Dionisio, también conocido como Baco. En los frenéticos y estáticos rituales dionisiacos, embriagarse con vino equivalía a llenarse del espíritu de Dionisio. Por eso Pablo está haciendo un contraste. No os embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, mas sed llenos del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre de, en estos rituales, en estos estáticos rituales, creían que embriagarse con vino era embriagarse con el espíritu de Dionisio. Tenemos que investigar entonces quién es Dionisio. ¿Cómo eran los rituales para Dionisio? ¿Y qué se hacía en estos rituales? Es más, creo que en la primera parte, de los videos, lo cubrimos, pero déjenme ver el comentario Lexam, que fue comentario Lex, Éfeso, aquí está, mundo, desarrollos cívicos bajo Domiciano, no, de hecho cubrimos no Dionisio, Domiciano, que era el emperador, ¿ok? Aquí se lo muestro. Este fue lo que cubrimos, y aquí dice Domiciano, ¿ok? Esto fue lo que vimos dentro de las enseñanzas que estuvimos viendo, que estuvimos dando. Pero, entonces, regresando aquí al Zondervan, tenemos que preguntarnos entonces quién es Dionisios y cómo era el espíritu de Dionisios. Entonces, tenemos que ir a preguntarnos aquí Dionisios. Ok, aquí encontré algo. Ok, aquí encontré algo. Y este es el Lexham Bible Diccionario. Dice, historia del culto e intercesión con el cristianismo. La primera mención de Dionisio aparece con una de las primeras formas del griego antiguo lineal, 1500 antes de la era común, Dionisios. Los seguidores de Dionisio participaban en festividades y rituales al aire libre que iban desde la contemplación tranquila a los ataques de violencia frenética. En el periodo helenístico y la República Romana, los principales adoradores de Dionisio eran mujeres dirigidas por sacerdotisas. El culto masculino se generalizó a principios del siglo II antes de la era común, momento en el que los hombres accedieron por primera vez al sacerdocio vacante. Los primeros cultos a Dionisio se celebraban en hogares privados, pero a medida que el culto crecía y se extendía al ámbito público, los rituales vacantes empezaron a celebrarse en los bosquecillos de Estimula en el monte Aventino.
Con el cambio del milenio, Dionisio se incorporó al culto privado de los ciudadanos romanos y pasó a formar parte del panteón de deidades romanas. En la época de Yeshua, el culto a Dionisio había desarrollado un seguimiento moderado en Roma y el culto a Dios se había incorporado al culto imperial. Y aquí hay un recurso de arqueología, por cierto, Aquí, culto imperial. Aunque no se menciona ni a Dionisio ni sus cultos en las escrituras, el culto a Bacante habría sido habitual en el periodo neotestamentario. El doctor Schleicher señala que las representaciones e inscripciones relativas a Dionisio se hacen comunes dentro de las villas romanas en el periodo del Nuevo Testamento. En los casos en que Yeshua o sus seguidores entraron en contacto con el mundo romano, probablemente presenciaron representaciones del dios o posiblemente rituales vacantes. Y Zondervan nos está diciendo aquí esta parte de Dionisio. Esta parte aquí de Dionisio, lo que estábamos leyendo. En los frenéticos y estáticos rituales dionisiacos, embriagarse con vino equivalía a llenarse del espíritu de Dionisio. Por lo tanto, es concebible que algunos de los creyentes de Asia Menor llevaran consigo esta forma de culto a la iglesia, asociando el vino con la llenura del Espíritu Santo. Pablo rechaza tal idea, denunciando la embriaguez y asociando la llenura del Espíritu con otras actividades. El problema de la embriaguez, sin embargo, iba mucho más allá de las prácticas de una secta. Era un problema social. Los comentarios de Pablo sobre la embriaguez denuncian la intoxicación por cualquier motivo. Este versículo es importante porque en el sistema tradicional se decía, no te emborraches porque la Biblia dice que no te embriagues. Pero no está diciendo que no no está diciendo que no consumas vino. Está diciendo no te emborraches, ten dominio propio para saber que puedes disfrutar de una copa de vino, hacer kiddush con el vino, tomar una cena en tu familia con el vino, pero no embriagarte, porque el emborracharse era un problema social en Efeso. Y Pablo está atacando ese problema y está diciendo no se emborrachen. Y si lo están haciendo con la corriente y los cultos que hacían a Dionisio, haciendo un sincretismo ahora en la iglesia, pues ahora es peor. Así es que cuando leemos este pasaje tenemos que entender el problema social que había en Éfeso. No os emborrachéis con vino. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una práctica que se hacía en el mundo secular, en el culto a Dionisio, y en la embriaguez era un problema social en Éfeso. Y Pablo le dice, no se emborrachen, tengan dominio propio. Fíjense lo que sigue diciendo aquí. Dionisio, el dios se apoya en un sátiro, mientras sostiene una columna adornada con uvas y el dios Pan Cupido a sus pies. Este es Dionisio. Aquí está la copa y aquí está Cupido bajo sus pies. Sed llenos. La venida y la presencia del Espíritu cumple la promesa del Tanakh sobre la nueva alianza y la futura era mesiánica de bendición. Los seguidores de Yeshua fueron llenos del Espíritu del Ruach HaKodesh el día de Pentecostés. Y Pedro lo proclamó con el cumplimiento de la expectativa. El Espíritu, el Ruach, está constantemente presente con los creyentes, pero Pablo insta aquí a una aprobación regular del poder del Espíritu. El siguiente contexto sugiere algunos de los medios por qué los creyentes reciben una manifestación más plena de la presencia del Espíritu en sus vidas. Salmos, himnos y cánticos espirituales, los tres términos que Pablo elige aquí, salmos, himnos y odé, ponen de relieve la variedad de formas de música en la iglesia primitiva. Hoy usted agarra un sidur y se va a encontrar en el sidur salmos, himnos y odés y cantos espirituales. No ha cambiado. El sidur, las oraciones que usted lee están compuestas en su mayoría de pasajes bíblicos, salmos, hay himnos que se han compuesto a través de la historia y también hay cantos espirituales dentro de lo que era una liturgia. Entonces usted sabe
que la iglesia primitiva tenían una forma de adorar, tenían una forma de exaltar al rey, tenían una forma de acercarse al Padre y era conocida como un protocolo del rey, lo que hoy conocemos como una liturgia, no tan elaborada como la tenemos hoy, pero el mismo principio. Y por eso Pablo usa salmos, himnos y cantos espirituales. Y a usted agarre un sidur, el que usted quiera. Koren Shalem es uno de los más mejores que tiene las referencias bíblicas de cada pasaje que usted está leyendo. Está la canción del mar, que es un canto. ¿Ok? Entonces, las tres palabras aparecen en la Septuaginta de los Salmos, pero Salmos se encuentra especialmente a gusto en un contexto judío. Himnos era un término muy utilizado por los gentiles en su culto pagano. Estaban acostumbrados a cantar himnoin en alabanza de sus dioses y diosas. Hay muchos en papiros de himnos cantados en honor a Isis, Asclepio, la Gran Madre, Apolo y muchas otras deidades. Todas las mañanas se cantaban versos de himnos a la entrada del templo de Asclepio, en su templo de Claros, al norte de Éfeso. Coros de cantores, himnos cantaban, coros de cantores de himnos cantaban habitualmente palabras de alabanza a Apolo. Para los cristianos, los creyentes, lo importante no es la forma musical, sino el objeto de culto. Los cristianos adoran al único Dios verdadero y al Señor Yeshua el Mesías. Porque a través de los méritos del Mesías nos acercamos al Rey. Esta moneda judía data del año 134, año de la revuelta de Bar Kokhba en Judea. La lira puede recordarlas utilizadas en las ceremonias del templo de Jerusalén. Hay una lira. ¿Okay? Pablo se dirige, deberes domésticos. Pablo se dirige a los maridos y esposas, padres, hijos, esclavos y amos. Sus observaciones más extensas tienen que ver con el matrimonio. En la antigüedad, las relaciones entre hombres y mujeres distaban mucho de estar a la altura del ideal divino. Someteos los unos a los otros. Esposas, someteos a vuestros maridos. En el contexto del primer siglo, someterse y patazo es una palabra de orden que se utiliza para designar las relaciones de roles en diversos tipos de estructuras sociales. En contraste con la palabra obedecer y pacau, someterse implica un sometimiento voluntario a quien tiene autoridad en una estructura de liderazgo. Así, la sumisión se utiliza en contextos en los que los soldados siguen a sus comandantes, los miembros de la iglesia se someten a sus líderes y todas las personas a las autoridades gobernantes del Estado. Hay un orden. En el primer caso, Pablo da el espectacular paso de imponer la sumisión mutua. Esto se deriva de las enseñanzas de Yeshua, que llama a sus discípulos a servirse los unos a los otros y resistir la tentación de enseñorearse unos de otros. En otro lugar, Pablo anima a los creyentes a tener en cuenta las necesidades y los intereses de los demás, considerando a los demás creyentes más de lo que se consideran a sí mismos. Filipenses 2, del 2 al 3. Esto implica dominar el orgullo y los afanes egoístas. Y aquí se encuentra un artículo de Josefo y Filón sobre el matrimonio. Los escritores judíos del siglo I, Josefo y Filón, proporcionan una visión de algunas actitudes judías comunes sobre la responsabilidad de la esposa en el matrimonio. Ambos hacen hincapié en la obediencia ciega frente a la sumisión y no dice nada de la responsabilidad del marido de amar y servir a su mujer, porque dice la escritura, la mujer es inferior al marido en todo. En realidad no existe tal versículo en ninguna parte del Tanakh. Sea pues obediente a él, para que abuse de ella, sino para que reconozca su deber para con su marido, porque Dios ha dado la autoridad al marido. Las esposas deben estar en servidumbre a sus maridos, una servidumbre no impuesta por un trato violento, sino promoviendo la obediencia en todas las cosas. Sin embargo, Pablo no elimina la estructuración social de la sumisión, mantiene claramente una distinción de papeles entre el hombre y la mujer en la relación matrimonial y espera que el hombre asuma un papel de liderazgo. Sin embargo, Pablo matiza cuidadosamente el tipo de liderazgo que debe ejercer el marido. El marido es la cabeza de la mujer, como el Mesías es la cabeza de la iglesia. Pablo ya ha utilizado 2 veces en esta carta la imagen cabeza-cuerpo para describir el papel del Mesías en relación con la congregación.
Aquí aplica la imagen al papel del marido en relación al matrimonial. Del mismo modo, el Mesías dirige la iglesia y es su principal fuente de provisión. El marido está llamado a desempeñar la misma función en favor de su esposa. Maridos, amar a vuestras mujeres como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El tipo de liderazgo que debe ejercer el marido no se define por las tendencias culturales imperantes, sino por el ejemplo del propio Mesías. Por encima de todo, el liderazgo del marido se rige por un amor abnegado. Esta admonición a los hombres se enfrentaba a muchas actitudes prepotentes y degradantes de los hombres hacia sus esposas en la antigüedad, tanto en el judaísmo como en la cultura greco-romana. Ya vimos a Filón y Josefo, el papel que les leí arriba. El lavado con agua. Pablo alude aquí a una imagen de una alianza matrimonial que Adonai concertó con Jerusalén. El Señor dijo a su pueblo: te hice mi juramento solemne y concerté contigo una alianza. Declaré Adonai y llegaste a ser, declara Adonai y llegaste a ser mía. Te bañé con agua y te lavé la sangre. Te hiciste muy hermosa y te levantaste para ser reina. Está citando Ezequiel 16. La iglesia no es limpiada por agua literal, aunque puede ser una alusión al bautismo. Más bien, el factor efectivo para la salvación es la palabra de Dios, el evangelio enraizado en la sangre del Mesías que limpia a todos los creyentes del pecado. ¿Ok? Y vamos a terminar ahí en esa última partecita. Aquí, donde dice: la alimenta y la cuida. Ambas palabras aparecen en un contrato matrimonial de papiro que delinea las responsabilidades del marido para con su esposa: cuidarla, alimentarla y vestirla. Se trata de un misterio profundo. Pablo no se refiere al matrimonio como un misterio profundo y por tanto al matrimonio como sacramento, ni siquiera al misterio tal como se realizaban las religiones mistéricas de la zona. El misterio del que habla aquí es la relación íntima del Mesías con la iglesia. Esto es coherente con el uso que hace de este término a lo largo de la carta. Ya lo vimos en el capítulo 1, lo vimos en el capítulo 3 y también va a aparecer nuevamente en el capítulo 6. Donde siempre habla de algo oculto que Dios ha revelado ahora en el Mesías, y es que los gentiles se iban a acercar a través del Mesías para que de los dos pueblos se hiciera un solo pueblo. Así es que el contexto del capítulo 5 empieza hablando de que ahora ya somos hijos de luz y que no debemos actuar como en otro tiempo cuando vosotros gentiles que no tenías, estabas alejados de los pactos, la promesa, capítulo 3, has sido acercado y ahora eres conciudadano, coheredero, entonces ahora te tienes que comportar como hijo de luz. Aléjate de las tinieblas, aléjate de los que practican tales cosas, porque ellos no heredarán el reino de Dios. Pero tú que eres heredero, compórtate como un heredero. Está haciendo alusión al libro de Proverbios, al libro de Eclesiastés, está haciendo alusión a la Torá, está haciendo alusión al lavamiento en Ezequiel, y ahora está diciendo: no te emborraches, pero era un problema social que tenían, el culto a Dionisio. Todo esto está ocurriendo en el capítulo 5 y por eso está una forma de conducta. Le está hablando al marido: el marido, tú tienes que amar a tu esposa, pero no en una actitud de que la mujer es inferior, como el judaísmo había estado enseñando, sino que ahora en el Mesías tú tienes que entender que tienes una posición de libertad, una posición de autoridad. Dios te ha hecho la cabeza del hogar, pero así como Dios hizo la cabeza de la congregación, la cabeza de la creación al Mesías, para que la sustente, la cuide, la proteja. Así tú tienes que tomar ese ejemplo de que el Mesías no toma ventaja de que Él es la cabeza de la creación para aprovecharse de la creación, sino para cuidarla, protegerla, asegurarse que esté en orden, asegurarse de aún dar la vida por la creación cuando se descarrió. Así tu marido, ama a tu esposa. Mujer, sométete, pero no en una actitud de servidumbre, sino una actitud de apoyo, una actitud de colaborar con tu marido para que el hogar esté bien. Y si hacen esto,
Vamos a entonces después entrar al capítulo 6, donde ahora empieza a hablar de los padres sobre los hijos, porque está trayendo un orden. Acuérdense, estos creyentes estaban teniendo problemas en cuanto al contexto social, y Pablo, a través de su carta, a través de hacerles entender que ahora son coherederos, ahora son conciudadanos del reino, ahora tienen una responsabilidad social, moral, de actuar como hijos de luz, y ellos van a ser la luz para que a través de sus obras los demás vean que la Torá a la cual fueron acercados, al pacto, el convenio al cual fueron acercados a través del Mesías Yeshua, los ha cambiado, los ha restaurado y ha transformado su mundo social, cultural, político, y ellos van a ser diferentes. Espero que haya sido de bendición este capítulo 5. Hay muchas cosas, hubiera podido extenderme en algunas más, pero quería solamente tocar el contexto para que a usted le den ganas de poder indagar, usted vaya y lea y usted ahora entienda y diga, ahora quiero entender más y pueda seguir escudriñando mucho más de estos recursos. Si quiere seguirnos, puede seguirnos a través de nuestro canal Asamblea Profética Berea, puede seguirnos a través del canal de Teshuva.tv, puede ir a Tesoros del Templo, donde hay muchos estudios, puede ir a Sabiduría en la Torá y puede estudiar con nosotros y seguir avanzando. Acuérdese, nosotros somos los del camino, y como los del camino estamos tratando de entender las escrituras en su contexto para poder tomar el mensaje, aplicarlo y hacer la diferencia en este mundo. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Shalom, bendiciones. Shalom.